Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una figura que de verdad lo cambió todo. Hablamos de Rachel Carson, una bióloga y escritora cuyo trabajo, básicamente transformó por completo nuestra relación con el planeta. Y es que su voz, aunque era tranquila, fue tan firme que desató una auténtica revolución. Escuchad bien estas palabras porque son inquietantes. Así es como Rachel Carson empieza su libro más famoso, Primavera Silenciosa. Desde la primera línea ya te mete de lleno en un misterio, ¿verdad? Es como una fábula, un cuento sobre el futuro que, lamentablemente, sonaba demasiado real. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que silenció a esta ciudad? Esa pregunta es la que resuena en toda su obra, la que la empujó a actuar. O sea, ¿qué tipo de fuerza invisible puede ser tan potente como para apagar el canto de los pájaros para acabar con la vida de un pueblo entero? Para encontrar la respuesta, tenemos que conocer primero a la mujer que se atrevió a hacer esa pregunta. Vamos con la primera parte, la poeta del mar. De célebre naturalista a revolucionaria a su pesar. Y es que, antes de toda la controversia, Rachel Carson era una autora súper aclamada, muy querida por lo que escribía sobre el océano. Ella no iba buscando pelea, para nada, pero la pelea, como veremos, la encontró a ella. Todo empezó celebrando la majestuosidad del océano. Su amor por la naturaleza, la verdad, le venía desde pequeña, de explorar los bosques y los ríos cerca de su casa. Pero fue el océano lo que de verdad le voló la cabeza. Lo vio por primera vez ya de estudiante de biología y fue un flechazo. Para ella, el mar era, una fuente de asombro que no se acababa nunca. Y toda esa pasión acabó tomando forma en su famosa trilogía del mar. Son 3 libros: Bajo el viento oceánico, El mar que nos rodea y La orilla del mar. Con ellos no es que solo se ganara el aplauso de la crítica, que también, sino que consiguió algo mucho más grande. Hizo que millones de personas conectaran con los misterios del océano. La consolidaron como una científica respetada, sí, pero sobre todo como una narradora absolutamente excepcional. Esta cita, la verdad, es que lo resume todo. Ella decía: si hay poesía en mi libro sobre el mar, no es porque la haya puesto allí deliberadamente, sino porque nadie podría escribir con veracidad sobre el mar y omitir la poesía. Es que es genial, refleja perfectamente su forma de pensar. Tenía una habilidad única para mezclar el rigor de la ciencia con una prosa que era pura poesía. Para ella no eran cosas opuestas, ¿qué va? Eran simplemente dos formas de contar la misma verdad. Y esto en su momento fue una auténtica revolución, porque hizo la ciencia accesible, emocionante, para un montón de gente que hasta entonces se sentía un poco intimidada por los datos puros y duros. Pasamos a la segunda parte, una llamada a la acción. De celebrar la naturaleza a tener que defenderla. Porque justo aquí es cuando su carrera da un giro de 180 grados. Este es el momento exacto en el que la poeta del mar se convierte en la defensora de la tierra. Pasa de la celebración a la defensa pura y dura del mundo que tanto amaba. ¿Y qué fue lo que lo provocó? Pues una simple carta de una amiga suya, Olga Hawkins. Le contaba, desesperada, cómo una fumigación aérea con pesticidas había aniquilado a todos los pájaros de su santuario privado. Y para Carson esto fue la gota que colmó el vaso. De repente, un problema que era como muy abstracto se convirtió en algo personal, en una tragedia urgente. Y claro, no podía quedarse de brazos cruzados. El culpable tenía nombre y apellidos: DDT, diclorodifeniltricloroetano. A ver, este compuesto se vendió como la maravilla de la química moderna, capaz de acabar con plagas, con enfermedades, el no va más. Lo que no se contaba, o directamente se ignoraba, era que este veneno no se iba a ninguna parte. No desaparecía. Se quedaba ahí, persistía, viajaba y se iba acumulando en los cuerpos de los seres vivos, subiendo y subiendo por la cadena alimentaria hasta llegar, claro, a nosotros. Tercera parte. Escribiendo Primavera Silenciosa, una cruzada de 4 años contra una amenaza invisible. Y es que, con todo esto sobre la mesa, Carson se metió en la tarea más difícil de su vida. Y ojo, que no fue solo escribir un libro, ¿qué va? Fue una investigación gigantesca, una batalla contra un enemigo que no se veía y todo mientras ella misma libraba sus propias batallas personales. Una auténtica cruzada que le llevó 4 años, ni más ni menos. Durante esos 4 largos años se dedicó a revisar miles de estudios, a cartearse con expertos de todo el mundo, un trabajo de chinos. Pero lo más increíble de todo es la batalla que estaba librando en privado. Mientras documentaba cómo el veneno se extendía por la naturaleza, su propio cuerpo estaba siendo atacado por un cáncer de mama. Sufrió una úlcera, infecciones, pasó por una mastectomía, por radioterapia, tratamientos durísimos. Y lo más fuerte es que lo mantuvo en secreto. ¿Por qué? Porque sabía que si sus enemigos se enteraban, usarían su enfermedad para atacarla, para llamarla histérica y para intentar desmontar todo su trabajo. La fortaleza que tuvo fue, es que es difícil de imaginar. Cuarto punto. La batalla de Rachel.
la reacción violenta y la reivindicación. Porque claro, cuando por fin se publicó Primavera Silenciosa, la reacción de la industria química fue, inmediata y brutal. Se desató una auténtica guerra contra ella. Una campaña perfectamente coordinada para silenciarla como fuera. Fijaos en el contraste, porque es que es alucinante. Por un lado, tenía su reputación impecable, científica respetada, ganadora de premios, autora de éxito, y por otro, la artillería pesada que le lanzaron. La llamaron de todo, mujer histérica, alarmista, incluso comunista. Cuestionaron su ciencia, se rieron de ella por no tener un doctorado, y hasta se metieron con su vida personal, con que fuera una mujer soltera. O sea, una campaña de desprestigio en toda regla, diseñada para una sola cosa, destruir su credibilidad. Pero, ¿sabéis qué pasó? Que la campaña les salió fatal, porque el público sí que estaba escuchando. Y los números, vamos, hablan por sí solos. 40.000 pedidos antes de que saliera el libro, más de 100.000 copias vendidas en los primeros 3 meses y 7 meses en la lista de los más vendidos del New York Times. La gente de la calle captó el mensaje. Carson había puesto palabras a sus miedos y había conectado las piezas del puzzle de una forma que nadie había hecho hasta entonces. Y el remate final fue este. Un especial de televisión de la CBS que llevó sus argumentos a 15 millones de espectadores. 15 millones. En ese momento eso era una barbaridad. Su aparición, tranquila, serena, superelocuente a pesar de estar enferma, metió el debate directamente en el salón de millones de familias. A partir de ahí ya no se podía ignorar el problema. El debate sobre los pesticidas se convirtió en un asunto nacional. Y llegamos a la última parte, su legado, que es imborrable. Cómo un solo libro de verdad cambió el mundo. Porque el impacto de Primavera Silenciosa no fue solo cultural. No. Fue algo tangible, algo que ha durado hasta hoy y que transformó de arriba a abajo la forma en que vemos el planeta y nuestra responsabilidad. Es que las consecuencias de su trabajo se pueden medir, se pueden ver. Mirad, gracias a su libro se creó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la famosa EPA. Se prohibió el DDT, se firmaron leyes ambientales clave. En definitiva, encendió la mecha del movimiento ecologista moderno. Lo triste es que Rachel Carson no llegó a ver la mayoría de estos cambios, pero no hay duda de que todo esto es su legado. Y quiero terminar con esta idea, que me parece preciosa. A pesar de lo duro que era el mensaje de Primavera Silenciosa, en el fondo el mensaje de Carson siempre fue de asombro, de esperanza. Ella estaba convencida de que si lográbamos mantener viva esa capacidad de maravillarnos con la naturaleza, casi por instinto, lucharíamos para protegerla. Y esto nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si de verdad hemos logrado conservar ese sentido del asombro que para ella era tan importante.